Rusia envía refuerzos para el ejército sirio en Al-Raqqa. El ejército ruso ha enviado este lunes refuerzos a las tropas sirias en la provincia de Al-Raqqa, donde también están desplegados soldados de Estados Unidos. Una parte de los equipos militares de Rusia ha sido entregado a los puestos bélicos del ejército sirio en la ciudad de Ain Issa, en el norte de Al-Raqqa, mientras otro lote de los apoyos rusos fue enviado a la región de Tal Tamr, ha informado este lunes la página web Al-Arabi Al-Hadid, citando fuentes locales. Según Al-Arabi Al-Hadid, antes de enviar estos refuerzos, las tropas rusas realizaron el domingo patrullas militares en las regiones de Tal Tamr y Ain Issa, donde están desplegados partes de los soldados estadounidenses que apoyan a sus aliados regionales, las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, una milicia kurdo-árabe. La fuente ha añadido que el envío de los equipos militares se produjo después de que 2 soldados sirios perdieran la vida en un atentado en las cercanías de la ciudad de Ain Issa. No obstante, esta medida de Rusia tiene lugar en medio de las tensiones con las fuerzas militares estadounidenses en las regiones norteñas de Siria. El pasado sábado, un video hecho viral muestra cómo un helicóptero ruso modelo Mi-8 sobrevoló un convoy militar estadounidense en el noreste de Siria. Tanto el gobierno como los civiles sirios han expresado en reiteradas ocasiones su rechazo a la ocupación estadounidense. En este sentido, los habitantes de las zonas nororientales de Siria han realizado múltiples manifestaciones en las que se oponen abiertamente a la presencia militar ilegal de Estados Unidos en Siria y exigen la retirada de todas las fuerzas ocupantes de su país. Damasco denuncia que Estados Unidos mantiene a sus uniformados en las zonas norteñas del país con el objetivo de saquear los recursos petroleros sirios, mientras la comunidad internacional no hace nada para evitarlo. Por su parte, Rusia asegura que la concentración de equipos militares estadounidenses en zonas ricas en petróleo ha hecho escalar la tensión en el país árabe. Desaparecen 2 soldados estadounidenses en el este de Siria. 2 soldados estadounidenses han desaparecido después de que su coche en el que viajaban en la provincia de Deir ez-Zor fuera objeto de un ataque. Un grupo desconocido de hombres armados ha atacado este lunes un vehículo militar estadounidense tipo Hummer cuando circulaba cerca del campo petrolero Al-Omar, ubicado en el noreste de Deir ez-Zor, ha informado este lunes la agencia oficial siria de noticias, SANA, que cita fuentes lugareñas. Como resultado del ataque, cuya autoría hasta el momento no ha sido reivindicada por ningún grupo, el coche se incendió y quedó completamente calcinado, ha subrayado. SANA ha indicado además que los pobladores no han encontrado ningún rastro de los soldados que viajaban en el vehículo. El pasado 7 de abril, y en otro acto similar, un soldado estadounidense y 2 integrantes de las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, una milicia árabe kurda murieron en la localidad de Al-Wasiyah, en Deir ez-Zor. La presencia ilegal de Estados Unidos en Siria ha causado una ola de indignación entre sus ciudadanos, que en varias ocasiones se han sumado a las fuerzas del ejército sirio y, arrojando piedras, han impedido el paso de esas fuerzas invasoras por sus pueblos. El gobierno sirio ha denunciado en reiteradas ocasiones la presencia militar ilegal de Washington en Siria, repudiando que Estados Unidos mantenga a sus uniformados en las zonas orientales con el objetivo de saquear los recursos petroleros sirios. El presidente sirio, Bashar al-Assad, ha asegurado que, una vez recuperen el control de los últimos feudos de los extremistas, especialmente la provincia noroccidental de Idlib, el ejército sirio expulsará de sus países a las fuerzas invasoras de Estados. Irán promete respuesta contundente a provocaciones de Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de Irán condenan la presencia ilegal de Estados Unidos en la región y advierten que responderán a cualquier provocación en su contra en el Golfo Pérsico. A través de un comunicado emitido este lunes, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha considerado como el factor desestabilizador de la región la presencia del ejército de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz y el Mar de Omán. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán considera la presencia de Estados Unidos y sus aliados ilegítima y la principal causa de la maldad y la inseguridad de la región, ha indicado.
En este sentido, las Fuerzas Armadas iraníes han exigido a Estados Unidos y sus aliados poner fin a sus acciones provocativas y peligrosas y así impedir el aumento de la tensión y la inseguridad en esta región estratégica del mundo. El Estado Mayor iraní les advierte, a Estados Unidos y sus aliados, de que eviten cualquier tensión y el conflicto al pasar por las privilegiadas aguas económicas de la República Islámica de Irán en el Mar de Omán, el Golfo Pérsico y su espacio aéreo, respetando las leyes y normas internacionales, ha aseverado. Irán no es y tampoco será el iniciador de ninguna tensión y el enfrentamiento en la región, pero defenderá con la preparación y la firmeza su integridad territorial, y es evidente que cualquier aventurismo y la medida agresiva y provocativa tendrá la reacción firme de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, cuya consecuencia recae sobre las fuerzas hostiles, incluido Estados Unidos, ha advertido en la nota. Este comunicado se produce después de la nueva amenaza bélica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que ha ordenado a sus militares que ataquen cualquier embarcación iraní que se acerque a los buques de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. La nueva amenaza del inquilino de la Casa Blanca llega días después de que el Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, por sus siglas en inglés, considerados extremistas por Irán, comunicara que, el 15 de abril, un grupo de 11 embarcaciones del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán realizó maniobras peligrosas y amenazantes cerca de buques norteamericanos en el Golfo Pérsico. La fuerza élite iraní rechazó el relato estadounidense del suceso y prometió atacar los buques de Estados Unidos que amenacen su seguridad. Esta no es la primera vez que el ejército iraní frustra las conspiraciones del gobierno estadounidense. De hecho, en junio del año pasado las fuerzas de defensa iraníes derribaron un sofisticado avión no tripulado estadounidense que violó el espacio aéreo iraní y en 2016, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica capturó a 10 marineros estadounidenses por cruzar las aguas territoriales de Irán en el Golfo Pérsico. Defecto del F-35 de Estados Unidos, puede ser interceptado por los enemigos. El caza F-35 de Estados Unidos es incapaz de volar durante largos periodos de tiempo a velocidades supersónicas, algo que facilita su intercepción, revela un informe. El portal especializado Defense News, en un artículo publicado esta semana, revela defectos del F-35C y el F-35B, versiones del caza furtivo de quinta generación Lockheed Martin F-35 Lightning II, de la Fuerza Naval y del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, respectivamente. No pueden volar durante mucho tiempo a velocidad supersónica, de lo contrario pierden su revestimiento de sigilo y pueden ser interceptados por los enemigos o sufrir daños, explica el texto. Añade que Estados Unidos no ha conseguido hasta el momento eliminar el fallo. Brian Clark, analista del Instituto estadounidense Hudson, admitió el defecto asegurando que, en caso de un vuelo prolongado a velocidad supersónica, los enemigos pueden rastrear fácilmente el caza F-35, como han advertido los pilotos. El gigante estadounidense de la aeronáutica Lockheed Martin creó diferentes modelos del F-35 y es el arma más cara de la historia, con un costo estimado de $400.000 millones, pero muchos expertos militares consideran que se trata de un fracaso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos debido a sus numerosas deficiencias de rendimiento y problemas de mantenimiento. Además, varios expertos alertan de los inconvenientes que crean los F-35 a la gente que vive en los alrededores de las bases aéreas. Por ejemplo, en Dinamarca, unas 618 casas se vieron afectadas por el ruido generado por el motor de este tipo de caza. La ONG Proyecto sobre Supervisión del Gobierno, POGO, por su acrónimo en inglés, ha revelado que el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, ha tratado de ocultar durante mucho tiempo los tremendos fallos de estos cazas furtivos en lugar de eliminarlos.